Ustedes creen que Dios es bueno, que las misericordias de Él serán para siempre. Quiero desde ya anunciarles, hermanos, que mañana vamos a estar orando por sus hijos. Vamos a colocar a sus hijos en las manos de Dios. Mañana vamos a estar colocando aceite sobre nuestros niños. Así que usted tráigalo. Y si usted no tiene a sus hijos acá, pero por alguna razón ya sus hijos están grandes y no están por el camino que deben estar, vamos a orar también por sus hijos. Sabe, hermanos, que yo oro como pastor bastante por los niños y los jóvenes de hoy día. Porque a estos niños que ustedes ven acá, hermanos, les ha correspondido vivir en el siglo más peligroso de la historia de la humanidad. Yo crecí en un pueblo pequeño, allá en Colombia. Y el mayor peligro que yo tenía como joven, o los jóvenes de nuestra iglesia, el mayor peligro que teníamos, la mayor tentación, era un juego de billar, una sala de billar. Y colocaba música y de repente posiblemente vendían alcohol, pero ese era todo el riesgo que corrían mis padres con nosotros. Y el billar estaba como en la misma acera de la iglesia, estaba como a unos 200 metros de la iglesia, así que no estaba tan lejos. Y la preocupación de mi papá era: no se vayan a meter al billar, porque si se van para el billar los echo a la casa. Y ese era todo el problema que mi papá tenía con nosotros. Y así que yo nunca entré al billar porque mi papá era un hombre muy serio. Pero yo no crecí en un ambiente donde había drogas, no crecí con internet. En ese tiempo vivíamos en el campo, no tenía televisor. Así que no había muchos peligros, hermanos. Pero estos niños que se están levantando hoy día, hermanos, el diablo ha tenido todo el tiempo para diseñar todas las herramientas para destruirlos y secuestrarlos a través, hermanos, de la tecnología. Están secuestrados. Anteriormente, los niños se perdían afuera, en la calle. Hoy día no, hermanos. Hace poco salió una película para los padres, no sé cómo es el nombre, yo la vi, o alguien, una anciana de la iglesia me la recomendó, y la vi, hermanos. Es una película muy conmovedora, de mucha reflexión, y la tesis de la pregunta es que un niño, el protagonista de la historia, se pierde dentro del cuarto de su casa, y la queja de los padres es: pero siempre estuvo acá, siempre estaba aquí adentro. Y se perdió ahí, a través de todo lo que es la tecnología, hermanos. Y es algo con lo que ya nosotros no podemos competir, porque es una realidad de ellos. Y por eso nosotros como papás hoy día, como iglesia, tenemos que orar mucho por los niños, hermanos, por los jóvenes. Muchísimo. Mire usted un niño pequeño. A mí me gusta dialogar mucho con los niños, ando pendiente de ellos, los veo. Y había como un grupito de niños por ahí, de 3 años, 4 años, una niña, como decía, había como 5 niños en la iglesia de Meco. Y entonces yo me senté en la silla a ver qué estaban haciendo. Estaban jugando. Y entonces yo me senté a ver qué era lo que estaban jugando. Y hermano, yo me sorprendí. Estaban jugando escenas del juego de calamar. ¿Han escuchado ustedes qué es el juego de calamar? Eso es una serie demasiado sangrienta que salió, hermanos, de Netflix, pero demasiado. Y yo le estoy hablando de niños de 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, y yo estaba ahí, y hacían las escenas y dramatizaban, y yo les dije: venga, yo me di cuenta que era lo que estaban haciendo, porque sé de eso. Y entonces le digo: ¿y ustedes qué están haciendo? Y me empiezan a contar: no, pastor, que estaban jugando al juego del calamar. ¿Y quién les enseñó eso? No, Netflix. Pero no saben escribir todavía. Y tenían el celular de los papás. ¿Y cómo lo buscan? Hermano, yo no sabía que había una opción para uno buscar cosas de YouTube en audio. Y colocaban simplemente el audio y empezaban a buscar, y ahí me mostraban todo, hermanos. Niños de 3 años que no saben hablar todavía bien, pero manejan perfectamente. Y yo no sabía cómo buscar como ellos estaban buscando, hermanos. Y ahí estaban ya con una serie, hermanos, que es de adultos y es demasiado violenta. Es una serie demasiado sangrienta. Y niños de 2, 3 años de la iglesia jugando en eso. Y yo estoy seguro que los papás, inocentes y lejos, porque estamos en la iglesia, solo que yo a veces me involucro con ellos, los escucho y me hago el que no entiendo, pero yo estoy actualizado en todas las cosas que a ellos les gusta por el tema de mis hijos. Sé el idioma de ellos.
Entonces, hermanos, yo oro mucho por ellos. No es solo censurarlos, es orar y colocarlos en las manos de Dios. Porque ellos están luchando con cosas más grandes que las que usted y yo tuvimos que luchar en nuestra juventud. Es más difícil. Así que oremos y amémonos, que este lugar sea un lugar seguro para ellos. Así que mañana vamos a hacer oración por sus hijos. Tráiganlos, inviten a sus hijos si no están acá. Y aún su hijo ya esté grande, tráiganlo mañana. Lo vamos a colocar en las manos de Dios. ¿Está bien? Vamos a seguir avanzando, hermanos, con el estudio del libro de Lucas. Hay muchos más detalles, la verdad que no vamos a poder abarcar todos los detalles. Esto queda el desafío para que ustedes empiecen a estudiar los evangelios. Allí todavía hay más libritos del libro de Lucas, de Mateo y de Juan. No tengo el de Marcos y el de Apocalipsis, porque ella hizo 5, incluyendo el libro de Apocalipsis. Así que todavía ustedes pueden llevarlo y empezar a estudiarlo. Estudie el librito y empiece a estudiar capítulo a capítulo. Usted va a ver que es bien interesante entender un poco más allá la Biblia de lo que lo hemos entendido. Hay bueno, ya avanzamos hasta el capítulo 4. No voy a mirar el momento que presenta de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vamos a saltar al capítulo 5. El capítulo 5, hermanos, inicia con un milagro, pero a nosotros nos enfocaron mal ese milagro. Yo desde siempre, y de hecho cuando usted lee la Biblia, los que ya ubicaron el capítulo 5 de Lucas, ¿qué subtítulo tiene ahí su Biblia? ¿Qué subtítulo tiene? Casi todas las Biblias tienen eso, y automáticamente usted dirige su mente a un escenario donde Pedro saca peces, y entonces siempre nos dicen, el milagro fueron los peces. Pero ese no es el milagro de esta historia, hermanos. Es un mal enfoque que quizás las personas que hicieron los subtítulos y organizaron con capítulos y eso, le colocaron eso, pero no es lo que quiere decir Lucas. No es el milagro que resalta Lucas a través de lo que hizo Jesús ahí. Así que vamos a descubrir realmente cuál es el milagro, hermanos. Porque nosotros, como seres humanos, eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Todo el tiempo estamos corriendo detrás de los peces. Hoy usted salió en la mañana y salió rápido y usted estaba buscando los peces, que de alguna manera pues es lo que representa nuestro sustento diario, y la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestra energía, de nuestra salud, la desgastamos, y nuestra preocupación es los peces, que vamos a comprar, cómo pagar, cómo tener el trabajo. Pero ¿saben, hermanos? El Señor habló de eso y nos dijo que no nos preocupáramos, porque si Dios tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de las flores, dice, ¿y no tendré yo cuidado de dar lo que ustedes necesitan? Porque cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace el bebé, hermanos? ¿Se preocupa para ir al mercado a comprar la comida? ¿Qué hace el bebé? Solo llora cuando no sabe hablar, y cuando sabe hablar, ¿qué dice? Tengo hambre. ¿Y quién es el que se preocupa y tiene que correr a buscar la comida? ¿Quién lo hace? Él no se va a ir para donde el vecino. Y si él se fuera para donde el vecino a buscar comida, ¿cómo quedarían los padres de ese niño? Mal. Así que el Padre lo hace. Y Dios nos recuerda a través de la Escritura, hermanos, que Él tiene cuidado porque ha prometido darnos el alimento. Así que vamos a descubrir entonces cuál es el milagro de esa historia. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro para echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron,
recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos volvieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, dice el texto, lo siguieron. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné el sábado cuando iniciamos la serie la manera en que Lucas hizo para conseguir toda la información? Él no estuvo ahí. Él empezó a hacer entrevistas, empezó a caminar los posibles lugares donde estuvo Jesús y conseguía personas y les preguntaba. Y a mí me gusta, hermanos, los detalles que él colocó en este testimonio, porque él, me imagino que empezó a hacerle varias preguntas, y de repente una de las preguntas que Jesús le hace es: ¿y cuántas personas estaban ese día escuchando el sermón de Jesús? Y Lucas, ¿cómo lo registró? No le colocó un número. ¿Cómo colocó Lucas? Dice: había un gentío. Era para hacernos entender la cantidad de personas. ¿Saben, hermanos, que una de las cosas más agradables y de las cosas que uno puede llegar a la conclusión de que eran milagrosas las predicaciones de Jesús, tiene que ver con los escenarios y con los instrumentos que se usaban? Porque la arqueología no ha encontrado qué clase de instrumentos usaban para transportar el sonido. Parece ser que los discursos eran a viva voz, o sea, no usaban micrófonos, no habían parlantes. Por lo menos cuando cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, podían llegar a ver 15,000 personas. En este escenario no se sabe cuántas, pero se cree que desde la primera persona hasta la última escuchaban nítidamente la voz de Jesús. Se transportaba su voz y cada persona lo recibía con claridad. Y Jesús no era un predicador gritón que tenía que alzar la voz y reventar su garganta, no. Su voz era melodiosa. Pero lo más asombroso, hermanos, miren cuál era lo más asombroso. Por lo menos nosotros como pastores tenemos el desafío, hermanos, de prepararnos para predicar, pero nosotros no sabemos en esencia cuáles son las palabras que ustedes necesitan escuchar, porque una diferencia es lo que usted quiere escuchar y otra diferencia muy grande es lo que usted necesita escuchar. Pero nosotros, cuando nos colocamos acá, nos colocamos con la fe y con la esperanza de que esta palabra llegue a su corazón, pero definitivamente, hermanos, no sabemos en qué terreno está cayendo, porque no sabemos su necesidad. Pero las predicaciones de Jesús eran totalmente diferentes, porque cuando él se paraba, hermanos, y empezaba a mirar rostros, él no solo miraba lo que se podía ver, la parte externa, sino que Jesús conocía a cada persona desde su mismo nacimiento. Él sabía los pensamientos que tenían, sabía las tristezas que llevaban en sus corazones, sabían las cicatrices, sabían todo de ellos, y cada uno, hermanos, que se colocaba a escuchar un sermón de Jesús, sentía como si ese sermón solo fuera para él, como si esa persona fuera la única persona que estuviese escuchando el sermón, y cada uno se sentía así. Así que era una emoción estar escuchando un sermón de Jesús, hermanos. Así que en ese escenario, hermanos, la gente solo se había acumulado, se habían agolpado solo para una cosa. Ellos solo querían escuchar. Y eso es lo mismo que ustedes han venido a hacer toda esta semana, hermanos. Toda esta semana ustedes han venido a escuchar. Pero si nosotros nos quedamos solo hasta ahí, escuchando, escuchamos y escuchamos, entonces nosotros seremos las personas
más necias y más insensatas de la tierra. Porque el libro de Mateo dice que el que escucha, solo escucha y no más, está edificando su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, ¿qué sucederá con la vida de esa persona que solo viene a la iglesia, escucha, escucha y escucha? ¿Qué va a pasar con esa vida? Es destruida por los problemas de la vida. Pero el secreto está, hermanos, en escuchar y ahora salir de aquí con la firme convicción de obedecer, de hacer la palabra de Dios. Y 30 minutos, 35 minutos o quizás 40 minutos en el que usted se exponga a escuchar la palabra de Dios, y si usted la recibe con fe y sale con determinación a hacer cambios y a vivirla, seguramente usted entenderá ahora lo que significa el poder de la palabra de Dios en su vida, hermanos. Porque 30 minutos, 40 minutos serían suficientes para cambiar nuestras vidas. Y entonces, según Mateo, estaríamos edificando sobre la roca. Estaríamos edificando nuestra base sólida sobre Jesucristo. Y cuando vengan los problemas, que todos tenemos problemas, hermanos. Aquí no podemos decir, no, es que el pastor no tiene problemas. No, no. Todos tenemos problemas. Ninguno de los que estamos aquí tenemos techo de cristal. No, todos tenemos problemas y dificultades, hermanos. Pero cuando estamos edificando nuestra vida sobre la roca que es Jesús, estaremos sólidos y firmes ante cualquier dificultad que eso nos presente en este mundo, hermanos. Porque estamos construyendo. Así que, en ese escenario, hermanos, en ese escenario, Jesús hace algo bien interesante. Y es una de las cosas que a mí me agradan de Jesús. Jesús procura, hermanos, escuchen bien. Jesús siempre procurará extender su manto de misericordia y darnos todas las posibilidades y las oportunidades de que nosotros dejemos que Él conquiste nuestro corazón y no salirnos de su misericordia. O sea, el Señor procura, hermanos, tratarnos con tanta misericordia y nunca, nunca quiere exponernos o avergonzarnos. Él siempre, hermanos, el Señor cuida nuestra imagen como usted no se imagina. Su misericordia está ahí. Porque escúchenme, si hay alguien que conoce nuestra vida perfectamente, se llama Jesús. Si ustedes conocieran la vida de cada uno de los que estamos aquí, expuesta a nuestra vida íntima, hablo de nuestra vida secreta, expuesta en estas pantallas, posiblemente cambiaríamos el concepto que tenemos de esas personas. Y no nos arriesgaríamos, hermanos. Salió un numeral, estando yo en Colombia, en una emisora, que yo siempre escuchaba allá, un numeral que decía, si su celular hablara, imagínense si le colocáramos boca a su celular, hermanos, y hablara todas las cosas que usted hace, en secreto, que nadie sabe, todas las búsquedas que usted tiene en su celular, los mensajes que coloca, ¿cómo los dejaría su celular, hermanos? Un día estábamos haciendo el culto con mis niños, estábamos estudiando el camino a Cristo. Y hay un capítulo, de los primeros capítulos, que habla del arrepentimiento, de la confesión de los pecados. Y entonces yo le dije a los niños, José David, que es el más pequeño, tenía como 6 años. Y entonces dije, bueno, niños, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo práctico. Vamos a turnarnos y cada uno va a confesar un pecado. Así que pilas. Vamos a confesar aquí un pecado, algo malo que hemos hecho. Y vamos a arrancar con el más pequeño, con José David. Y me dice, papi, ¿es necesario que yo diga mis pecados? Y a mí me asombró un niño de 6 años. Y yo le dije, es que tiene muchos, papi. Bueno, un poquitico, papi, pero no quiero decirlos. No, vamos a decirlo. Y ya dejamos ahí la actividad. Y eso a mí me sorprendió, hermanos, porque uno cree que un niño a los 6 años, pues qué pecados podrá tener, pero no, hermanos, ya tiene el concepto del bien y del mal. Entonces, hermanos, en ese escenario, Jesús hace algo interesante. Él está hablando de las personas, pero Él quiere hacer algo en el corazón de Pedro y de su compañero. Dice Lucas que mientras Jesús predicaba un sermón
Imagínense haber estado ahí escuchando el sermón de Jesús, Pedro y su compañero, en la frustración más grande de la vida. No tiene ni el más mínimo interés en escuchar ese sermón de Jesús. Y lo demuestra con lo que está haciendo. Está lavando sus redes y en su corazón está herido. ¿Y cuál es la razón por la cual él está tan frustrado? La Biblia misma lo dice. Había estado trabajando toda la noche, hermanos, toda la noche. Pero su parte económica estaba tan mal, tan frágil, que era lo único que le interesaba: tener peces para poder llevar comida a la casa. Pero su economía estaba tan mala, que no le interesaba escuchar nada del sermón de Dios. Y yo, hermanos, en estos 18 años de pastor he descubierto que si hay algo que flagela la fe de un hermano, es la parte económica. O sea, si hay algo, hermanos, que nos abate, que nos coloca por el piso en nuestra vida espiritual, es la parte económica. Tanto así que el salmista decía: Señor, no permitas que yo entre en apuros económicos de tal manera que reniegue de tu nombre. No me des en abundancia de tal manera que me olvide de tu nombre. Dame lo que necesito todos los días, le decía David al Señor. Porque la parte económica es muy difícil, hermano. Usted, si hoy no tiene para pagar su renta, y en este país usted sabe cómo es el tema de las deudas, hermano. Si usted no ha pagado 3 meses ya, le van echando corte, le van quitando, y usted no puede arrodillarse, orar con paz y decir: Señor, te amo. Porque imagínese, en medio de la crisis, recitar el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y usted no tiene para el riendo, no tiene para comida a sus muchachos, no tiene para pagar el colegio de los niños. Eso no es tan fácil leer ese salmo en esa necesidad. Y Pedro está así. Pero Jesús hace algo interesante, hermanos. Jesús interrumpe lo que él está haciendo y viene y le dice: Pedro, necesito un favor. Y para él era muy incómodo. Necesito que me permita predicar desde la barca. Y automáticamente, creo yo, puede uno inferir que Pedro tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo y de una manera prudente, respetuosa, Jesús lo obliga a que escuche ese sermón. La persona que está entrevistando a Lucas no estuvo tan atento al sermón. De hecho, hermanos, yo no sé cuántas cosas se van a acordar de esta semana de lo que les estoy predicando, porque nosotros venimos, nos sentamos aquí, se nos olvida al rato lo que estamos, es muy poco lo que vamos a retener, si usted no lo practica, es muy poco los cosas que van a quedar. Así que el que le está contando el testimonio a Lucas, no le contó el sermón, pero a mí me hubiese gustado que ese sermón, porque imagínense, ¿qué palabras usó Jesús? Porque Jesús sabía lo que estaba pasando en el corazón de Pedro. Jesús lo sabía. O sea, Jesús sabía lo enorme de la frustración que él tenía. Sabía de la necesidad económica que él tenía. Porque es que, escúchenme, hermanos, Dios sabe cada necesidad nuestra. Cuando yo oro, no voy para enterarlo de lo que yo estoy viviendo. Él lo sabe. La oración es un instrumento para yo pasar tiempo con Él. Pero la oración no es para yo informarle lo que necesito, lo que estoy pasando, ni para torcerle el brazo a Dios. Yo no le torzo el brazo a Dios y le cambio su voluntad solo porque me arrodillo ahora y le pido que haga tal cosa por mí. Dios no hace eso. O usted hace todo lo que sus hijos digan. No. Ni por más que lloren. No. La oración es solo un instrumento que Dios dejó para ir y convivir con Él. Pero Él sabe todo de nosotros, hermanos. Antes de que vayamos en oración a decírselo, decirle las cosas que estamos viviendo es como un punto de conversación, solo eso, para pasar tiempo con Dios. Pero Él sabía lo que estaba experimentando Él en su corazón. Así que yo supongo que Jesús usó promesas como la que se encuentra en Éxodo 14:14. Me encanta ese versículo, hermanos, en el contexto en el que se dio. Yo lo repito en primera persona, aunque en la Biblia está en tercera persona. Jehová pelea por mí, yo estoy tranquilo. Todas las mañanas cuando yo salgo de mi casa, hermanos, repito esa promesa. Salgo de la casa y repito esa promesa: Jehová hoy va a pelear por mí, yo voy a estar tranquilo. Y salgo sabiendo que Dios va conmigo, hermanos. Todos los días repito esa promesa. Yo me imagino que también recitó versículos del Salmo 23. Para Dios no hay nada imposible, Jehová es mi pastor. Yo creo que Él empezó a hablarle de promesas. Y después de que terminó el sermón, posiblemente 30, 40 minutos, entonces miren lo que sucede, hermanos. Lucas dice que
un carpintero, porque ese era el oficio de Jesús. ¿Qué era lo que hacía Jesús, hermanos? ¿En qué era experto Jesús en esta tierra? ¿Qué era lo que él sabía hacer? ¿Qué oficio había desarrollado durante toda su vida? Carpintero, hermanos. Si él podía dar consejos de carpintería. Y Pedro, hermanos, ¿en qué era experto Pedro? ¿De qué él sabía? ¿Cuál era su oficio desde niño? ¿En qué tenía experiencia? En la pesca, hermanos. ¿Saben? Yo recuerdo que ese es un problema que tenemos nosotros los seres humanos. Nosotros queremos a veces hacernos expertos de lo que no sabemos. Me senté con una pareja de la iglesia. Una joven que yo la conocía desde muchacha. Ya había ido a la universidad, se había graduado de medicina. Y entonces vino con su novio para que la casara. Y entonces cuando me presentó su novio, también un médico, y el joven era católico. Y ella criada en la iglesia desde siempre. Entonces me dijeron, pastor, queremos que nos haga el curso prematrimonial porque queremos casarnos. Conocía a sus padres, a ella la conocía por ahí desde los 15 años. Y qué problema para mí, hermanos. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de un matrimonio así? Yo le miré a los ojos y le dije, Dianita, no puedo casarla. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Yo como pastor puedo casar a dos católicos. Si me piden el favor en mi vida, he casado a muchos católicos, porque ellos se entienden, son de su misma fe, van a avanzar hacia adelante. He casado a dos pentecostales, me han invitado, los he casado. He casado testigos de Jehová incluso, hermanos. Pero no caso un católico y un evangélico. No caso a un adventista con un cristiano, no los caso. Porque la Biblia dice que un hogar no puede estar dividido, porque uno va a ir hacia allá, otro hacia allá, y finalmente ese hogar se va a destruir. Es un principio bíblico, no es un consejo ni siquiera. ¿Saben qué es eso? Un rotundo no, es un mandamiento. No os unáis en yugo desigual. Y si usted lo intenta, va a fracasar, porque ahí está la Biblia. Entonces yo le dije a ella, hay dos maneras para que yo le pueda casar, dos opciones. La primera es que usted renuncie a su fe adventista y se haga católica. Y entonces yo la puedo casar, porque estoy casando a los católicos para que les funcione, para que vivan bien y se entiendan y compartan las mismas cosas, las mismas creencias. Y ella inmediatamente me dijo, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a hacer eso. O lo otro, doctor, es que usted se vuelva adventista. Estudiamos la Biblia y se vuelve adventista. Y me dice, no, tampoco. Entonces le dije, mira, hagamos lo siguiente. Deme la oportunidad de que estudiemos la Biblia. No, pero deme la oportunidad. Deme la oportunidad, estudiémosla. No le voy a convencer del adventismo. Le voy a mostrar a Jesús a través de la palabra de Dios y sus principios. No que nosotros los adventistas inventamos, que están en su palabra. Y solo por respeto quiero decir lo siguiente. Le dije al doctor. Yo no sé nada de medicina, le dije a él. Solo tengo la hermana de mi esposa, es médico también, pero yo no sé nada de medicina. Vamos a pensar, doctor, que usted está aquí esperándome. Yo estaba en la oficina de la iglesia y le dije, vamos a pensar que usted está en la sala de espera, esperando que yo lo atienda, porque vamos a estudiar la Biblia. Y de repente usted escucha que yo estoy atendiendo a otra persona y yo le estoy dando una receta médica. Esa persona me está contando un problema de salud y yo empiezo a recetarle pastillas. ¿Qué creería usted de mí si yo empiezo, que no tengo nada de conocimiento de medicina, no sé nada de eso, no me preparé, no estudié? ¿Qué pensaría usted si yo como pastor, que me dediqué a estudiar la Biblia, vengo y empiezo a dar recetas médicas? Y me dice el doctor, pues que usted es un irresponsable, porque esa no es su formación. ¿Estamos de acuerdo? También pensaría lo mismo, porque la autoridad es usted, doctor, que usted estudió, gastó su tiempo, sus años, su vida, y usted sabe de eso. Ahora, yo quiero, doctor, que usted por un momento baje todos los prejuicios que tiene en su mente y en humildad me permita
que yo lo oriente en el estudio de la Biblia, porque Dios me permitió formarme durante 5 años, luego tuve la posibilidad de hacer una maestría y quiero ayudarle, no porque sea más grande, no, solo que Dios me permitió esa oportunidad para guiar a las personas, me formé para eso. Y el hombre entendió el concepto y empezamos a estudiar la Biblia sin prejuicios. A los 3 meses se estaba bautizando en la iglesia de Cristo, hermanos, y pude bautizarnos. Fue algo bien interesante, fue algo bien interesante. Cuando Pedro, hermanos, cuando Pedro terminó de escuchar el sermón, él le dijo: mira, Señor, tú eres un carpintero, yo soy un pescador. Porque eso es lo que le estaba diciendo Pedro a Jesús: tú no sabes nada de la pesca, tú no sabes nada de este oficio, Señor. Primero, porque la pesca no se puede hacer de día, porque los peces se espantan con la sombra, y porque con el sol el agua está clara y ellos se ocultan, así que no se hace. Le está diciendo Pedro: mire, Señor, en la orilla no hay peces, porque la gente que está aquí los está espantando. La pesca, le está diciendo Pedro, se hace de noche, pero nos toca colocarnos mar adentro para poder conseguir. Aquí no hay nada. Eso es lo que le está diciendo Pedro. O sea, le está diciendo: Señor, venga, yo lo respeto, usted es mi maestro, pero usted es un carpintero y yo soy el experto aquí. Sin embargo, Señor, lo voy a hacer por una sola razón, porque Pedro sí tenía claro, hermanos, quién era ese maestro. Y Pedro tenía claro, hermanos, que ese maestro era más que un carpintero. Pedro sabía que ese maestro era Dios. Y Pedro le dice: la única razón, Señor, por la cual yo voy a pasar por la vergüenza más grande de mi vida, es solo por tu palabra. Porque imagínense ustedes el escenario, hermanos. Uno de los pescadores más experimentados va a hacer, hermanos, la escena más terrible. Va a ser, como dicen los muchachos, el oso, el ridículo. Y yo me imagino, si estuviésemos contextualizando la historia, que todas las personas que estaban ahí estaban listos sacando el celular para sacarle un video, porque era ilógico que el pescador más experimentado pueda tirar la red ahí. No tendría sentido eso que Jesús le estaba proponiendo. Porque a veces, hermanos, las cosas espirituales y las cosas de Dios son más simples de lo que ustedes y yo nos imaginamos. Son más sencillas, hermanos. Solo que a veces nosotros queremos complicar las cosas. Pero las cosas de Dios son simples, son sencillas. Miren, yo no sé, hermanos, Dios conmigo no tiene tanto lío en el sentido de mis creencias. Mi creencia es como de un niño, hermanos. Yo cuando entendí muy bien el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, fue suficiente para mí, hermanos. Yo no cuestiono la fe, los principios de Dios. Yo encuentro en la Biblia: haga esto. Yo no tengo lío en hacerlo, porque es Dios, hermanos. Si no lo entiendo, pero Dios lo dijo. Para mí eso es suficiente. Está en su palabra y ya. Y entonces, hermanos, Pedro dice: Señor, toda la noche he estado trabajando. Y posiblemente le mostró las manos: mire, Señor, es que yo no cogí peces, no es que no esté haciendo nada, yo ya lo hice, miren mis manos. Posiblemente tenía las manos quemadas con el nylon de tanto lanzarla. Mire, Señor, mis manos, he trabajado, no he pescado nada, solo lo voy a hacer en tu palabra. Y el versículo 6 dice lo siguiente, hermanos, y escúchenme bien: aquí está el milagro de esta historia. El versículo 6 dice: cuando lo hicieron. Así que el milagro de esta historia, hermanos, no es la captura de peces tan grandes que hicieron. El milagro de esta historia es que Pedro le creyó a la palabra de Dios. El milagro de esta historia es que Pedro estuvo dispuesto a hacer, a vivir, a experimentar, a practicar la palabra de Dios. Y el texto dice que cuando Pedro lanzó la red, cuando la tiró, ahí ese fue el milagro, hermanos. Porque bien pudo Pedro haber dicho: no, Señor, yo ya lo hice, yo no voy a hacer eso. Yo ya lo hice, no lo hice. Ya lo intenté, no lo voy a hacer. Pero él una vez más lo hizo, porque era la palabra de Dios que le estaba hablando. Y ahora, hermanos, Dios hizo lo más fácil. ¿Quién es el dueño de este universo, hermanos?
¿Quién es el dueño y el que tiene la autoridad plena de este planeta? Dios. Y ahora Dios hace la tarea más fácil. Ahora, ¿cuál es la tarea de Dios? Darle la orden a los peces más grandes que estaban en ese lago y decirle: háganme un favor, peces, colóquense ahí debajo de la barca donde está Pedro, porque tienen que cogerlos. Quédense ahí quietos, porque la naturaleza se somete al poder de Dios, hermanos. No hay nada que no se someta ante Dios. Y ahora Dios viene y le da la orden a los peces se quedan ahí. Pedro tira la red, los peces caen. Porque escúchenme, para Pedro los peces eran su gran problema, era su necesidad. Y el Señor le estaba diciendo: Pedro, yo soy el dueño de los peces, a mí me sobran los peces me obedecen, para mí los peces no es un problema. Yo necesito es tu corazón, porque tu corazón sí es un problema, porque yo no te puedo obligar, tienes que ser voluntario para mí. Así que Pedro, yo te puedo llenar de peces tu vida, si tú lo quieres, pero yo necesito es tu corazón. Yo necesito que tú me creas a mí. Por eso escúchenme, hermano, miren, el problema de esta vida no son los peces. El problema de esta vida no es tu enfermedad. El milagro que tú necesitas no es otro trabajo y más dinero, hermanos. El problema no es tu falta de documentos. ¿Usted cree que Dios no puede hacer que le saquen sus papeles a usted si Dios quisiera, hermanos? Si es que este país es de Dios, hermanos. Lo vimos en Lucas. Dios cogió a Augusto César y lo puso a hacer un censo para cumplir su propósito. Ese no es problema para Dios, hermanos. Pero el gran problema para el Señor acerca de nosotros es que nunca nos va a poder obligar, hermanos. Esa ya es nuestra parte. Pedro tenía que lanzar la red, hermanos. Los peces estaban ahí, Dios ya se los había puesto ahí. Pero él tenía que hacer la palabra. Porque escúcheme, hermano, mire, usted puede gastarse toda la vida viniendo a sentarse a este lugar, pero a menos que usted haga un alto y decididamente esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios, usted no va a experimentar lo que necesita experimentar, hermanos. Porque Dios no tiene problemas con dar lo que usted necesita. Dios es Dios, hermanos. Por lo menos, voy a tomar un punto: los diezmos y las ofrendas. Visité a una hermana. Todo el tiempo nos pasaba cartas. Su economía estaba en el piso. Todo el tiempo nos pasaba cartas pidiendo ayuda en la iglesia. Y a mí se me dio por preguntarle al tesoro de la iglesia si el hermano entregaba diezmos. Y el hermano no daba los diezmos. Y fui a visitarlo. Y cuando fui a visitarlo, le dije: bueno, estamos muy angustiados por su situación, porque todos los meses vemos que su dinero no le alcanza y tenía trabajo. Inmediatamente me pegó un grito: por eso es que a mí no me gustan los pastores, porque andan detrás de la plata de los feligreses. Yo sabía cuánto se ganaba él, hermano. Se ganaba el salario mínimo. Ponga usted, hermanos, un salario mínimo de acá de Wichita, que trabaja 40 horas, $14 la hora. ¿Cuánto puede ser un salario mínimo? $2,000. No sé, $2,000, no sé. Póngale la cifra que usted quiera. Yo le hice el cálculo de cuánto era su diezmo. Le dije: hermano, ¿usted de verdad cree? Yo pastoreaba una iglesia de 500 miembros. Era la iglesia. Una iglesia muy bendecida. Y yo le dije: hermano, míreme a los ojos. ¿Usted cree de verdad que yo estoy aquí? Hágate cuenta, hermano, $50. ¿Usted de verdad cree que yo estoy persiguiendo $50? O sea, ¿de verdad, hermano, usted cree que yo vine aquí a perseguirle lo poquitito que usted puede llevar de diezmos? ¿De verdad usted cree? O sea, ¿de verdad usted cree que estamos detrás de sus centavos? No. Mi preocupación es que usted no le crea la palabra de Dios. Y escúcheme, cuando nosotros no le creemos a la palabra de Dios, hermanos, es como si le atáramos las manos a Dios y Dios no puede obrar. No puede obrar, hermanos. Porque recuerden ustedes, cuando el diablo cuestiona el corazón de Job, y entonces Dios le dice: no, es que su integridad es porque él cree en mí. Y él le dice: quitémosle todo lo que tiene a ver. Y él le dice: no, es que él no me ama por eso. Él me ama porque yo soy Dios. Porque es que, hermanos, miren, cuando yo le creo a Dios, vivo su palabra,
Dios, hermanos, puede abrir las ventanas. Dios puede mostrarme su poder y su gloria sin que el diablo lo cuestione. Pero cuando yo, hermanos, solo estoy sentado, no la vivo, no la practico, me lleno de prejuicios, me lleno de argumentos y sigo avanzando, le ato las manos a Dios para que Él pueda desarrollar su poder en mí. Pedro pudo haberse llenado de prejuicios y nunca hubiese visto la gloria de Dios. Y saben, la muestra de que entendió y vio cuál era el milagro fue cuando después de que sacaron toda esa cantidad de peces, ya no se los quiso llevar. Dice la Biblia que lo dejó todo y se fue detrás de Jesús. ¿Por qué ya no le interesaban ahora los peces, hermanos? Qué irónico, trabajó toda la noche por los peces, ahora los tiene y ya no los quiere. ¿Por qué cree usted que ya no los quería? Ah, porque entendió. Porque ahora entendió que la necesidad no eran los peces, la necesidad era creerle a Jesús. Y mientras él le siguiera creyendo a Jesús, siempre le irían a sobrar los peces, hermanos. Nunca iba a estar mendigando peces. Y él entendió ahora cuál era el milagro que había vivido ese día. Que no eran los peces, sino que él le había creído a la palabra de Dios. Porque escuchen bien, la acción del verbo oír es hacer. De nada sirve que usted solo se siente aquí a escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y que usted se vaya para su casa diciendo, sí, me toca hacer cambios, y siga así. No, necesitamos pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude decididamente a creerle a su palabra en cada uno de los escenarios que cada uno de nosotros necesitamos. Por lo menos, nosotros esta semana, y hoy hicimos una visita con el pastor, con nuestra hermana Gloria, hablándole un poco del bautismo. El bautismo, hermanos, es una de las decisiones más grandes, pero es solo un paso de fe. No es un asunto de conocimiento ni de tiempo, es una decisión de fe. Me lanzo en sus brazos y Dios sabe qué va a hacer en mi vida. Estar aquí, hermanos, guardando su palabra, el sábado y los demás principios que nosotros encontramos en su palabra, son un acto de fe, hermanos. Y Dios ya se encarga del resto, porque ahora Dios tiene la soberanía en mi vida. Así que, mis apreciados, la palabra de Dios en los labios de Lucas nos enseña hoy que el verbo oír sí tiene una acción, y la acción es hacer. No solo podemos limitarnos a escuchar, hermanos, porque de toda esa multitud, el único que vio el milagro fue Pedro, que fue el que lo experimentó porque practicó la palabra de Dios. Así que yo no sé qué arreglos tenemos que hacer, hermanos. Yo no sé qué cosas tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a caminar. Pero que cada cosa que usted toma de la palabra, pídale a Dios que le ayude a trabajar, hermanos, en hacerla, en practicarla. Mañana vamos a ir en ese mismo escenario que estamos planteando esta noche. Vamos a ir al capítulo 11 y se lo voy a adelantar ya. En el capítulo 11, y tengo que hacerlo porque no me da más tiempo y quiero mañana que usted traiga un lapicero y una agenda. Pero el capítulo 11 nos presenta otro verbo que indica una acción. Y yo quiero mañana que empecemos porque todo inicia por ahí. Lucas nos plantea todos los escenarios espirituales, pero todo inicia... el inicio de todo arranca ahí. Y si usted no sabe cómo hacerlo, no va a poder arrancar a experimentar la gloria de Dios. En el capítulo 11 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ese verbo, hermanos, orar, es un verbo, y en el tiempo que lo presenta Lucas es un tiempo presente continuo, que en español lo conocemos como un gerundio. Ahora, orar es la acción real de hablar con Dios. Y ahí hay un problema tremendo, hermanos, que muchos de nosotros no hemos hablado con Dios, solo hemos hablado con nuestra mente.
Hemos hablado solos. Y ese es nuestro problema, hermanos. Ahí está el problema. Y eso lo vieron los discípulos en el escenario en que ven que Jesús primero tiene lugares. Y cuando va y se apartaba, pasaba horas. Y cuando regresaba de esos escenarios, la piel, era un asunto de piel, la piel de su rostro resplandecía. Y en cambio, cuando ellos iban a orar, se quedaban dormidos y no aguantaban sino unos cuantos minutos. Y ellos dijeron: algo está pasando, no estamos orando, necesitamos que tú nos enseñes, porque la oración, hermanos, no es un rito religioso, es una ciencia que tenemos que estudiarla y aprenderla. Y cuando usted lee el capítulo 34 de Éxodo, es extraordinario. Dice que cada vez que Moisés subía y hablaba con Dios, la piel de su rostro resplandecía. ¿Y sabe qué dice el texto? Pero él no lo sabía. Esa expresión, no lo sabía, se encuentra solo 2 veces en la Biblia. En ocasión de Moisés, cuando hablaba con Dios, y aunque él no lo sabía, ¿saben? El texto dice que la gente que estaba alrededor sí lo notaba y le decían: cúbrase el rostro. Y la otra referencia del no lo sabía está con Sansón. Cuando le grita, cuando le declara de dónde venían sus fuerzas, y Dalila grita: Sansón, Sansón, los filisteos nos atacan. Y el texto dice así: pero Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Esa línea, hermanos, entre estar con Dios y estar sin Dios es muy delgada, y usted no lo va a notar, pero las personas que están cerca de usted sí se van a dar cuenta si usted está con Dios o está sin Dios, por sus actitudes y las decisiones que toma. Ahora, y entonces, como estamos hablando aquí en el escenario de que tenemos que hacer la palabra de Dios, yo sí quiero que usted esta noche se vaya para su casa con una incógnita tremenda. ¿Está seguro usted de que cada vez que usted ha dicho me voy a orar, está seguro que usted ha hablado con Dios? ¿Usted está seguro de verdad que usted habló con Dios? ¿O simplemente usted repitió unas frases que se aprendió? Ayúdame, cuídame, bendíceme, Señor, perdona todos mis pecados, ayúdame, bendice mi familia, bendice la iglesia, en tus manos está mi vida, en nombre de Jesús, amén. ¿Está seguro que eso es orar? Mañana lo vamos a ver a profundidad, hermanos. Porque ahí está, escúchenme, el secreto de restaurar nuestra vida y empezar a vivir como Enoc. Como vivía Enoc, hermanos. Caminaba con Dios un día a la vez. Y la oración es el que nos permite ese escenario, pero desde la práctica correcta. Y mañana les voy a dar un escenario práctico. No, yo no les voy a enseñar mañana la teoría de la oración porque usted la tiene. ¿Qué es la oración? A ver, ayúdenme, ¿qué es la oración? Es el arte de abrir el corazón a Dios. ¿Lo sabían o no lo sabían? Seguro que usted cuando se arrodilla le abre su corazón a Dios como un amigo y que usted escucha la voz de Dios. Y ahí es donde está, ¿saben? Ahí es donde está nuestra mayor parte de hermanos. Por eso no estamos yendo más allá. Porque no estamos practicando lo que Dios nos presenta. ¿Vale? Lo esperamos mañana nuevamente. Y se lo aseguro que mañana usted va a empezar un proceso ya diferente, real, en su vida espiritual, que eso solo lo va a encontrar usted en el libro de Lucas. No lo va a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Que Dios nos guarde en esta noche, hermanos, y que podamos vivir y practicar la palabra de Dios. Oremos, mañana vamos a estar con los niños, orando por ellos, vamos a ungir los niños, los hijos, quienes tienen sus hijos, vamos a interceder por ellos también, hermanos. Si usted no los tiene aquí presentes, si sus hijos ya no están en la iglesia, recuerde la experiencia de la mujer sirofenicia. Su niña estaba tomada por los demonios, pero vino a interceder por ella, y Jesús dice que a la distancia liberó a su hijita. Que Dios les guarde en esta noche, hermanos. Vamos a colocarnos de pie, vamos a hacer una oración. Si alguien está orando y haciendo planes para bautizarse, avísenos que con el pastor estamos dispuestos para visitarle y orar por ustedes también y ayudarle en esta decisión. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Posiblemente nosotros siempre te pedimos peces y vemos los milagros solo representados en los peces.
Pero tú no tienes problemas con los peces, Dios. Tú puedes darnos todo lo que hay en este mundo, porque tu palabra dice que el oro y la plata son tuyos y tú las das a quien quieres, Señor. Pero ese no es el milagro que tiene que pasar en nuestra vida, Señor. El gran milagro es que cada uno de nosotros podamos hacer tu palabra. Creerle es practicarla, es vivirla, es hacerla, Dios. Eso es creerle. Lo demás es solo recibir teoría. Por eso, Señor, yo te ruego para que cada uno de los que estemos aquí tomemos decisiones determinadas, Señor. Pero esto no va a ser posible a menos de que entremos en el escenario correcto, que es la oración, Señor. Todo inicia con la oración, Padre. Por eso, mañana vamos a profundizar, vamos a escarbar realmente cuál es el escenario correcto para realmente entrar al trono de la gracia a través de la oración, Señor. Así que te pido, Señor, para que tú nos bendigas, porque quizás es esa parte más práctica que necesitamos y mañana la vamos a recibir, y rogamos para que tú nos bendigas y mañana podamos estar aquí, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los amigos que nos visitaron hoy. Si hay alguien, Señor, que no se ha bautizado, pero que yo no puedo convencer, te imploro para que tu Espíritu Santo le toque el corazón, Señor, que le abra su mente y a su corazón, que le crea tu palabra, que se lance en tus brazos de amor y que pueda caminar contigo. Llévanos con bien a casa, bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un abrazo al que está a su lado y dígale: gracias por venir a la iglesia.